Bienvenidos a Yo Opino Podcast, su podcast favorito de opiniones con temas políticos y culturales. Antes de iniciar el capítulo del día de hoy, que va a hablar sobre el juicio a los expresidentes, quiero agregar 3 notas aclaratorias. La primera, pues, es que este capítulo lo grabamos con mucha antelación porque pues queríamos tener material preparado para poderlo publicar para ustedes y que pues no retrasarnos. Y bueno, a lo largo del episodio decimos que no sabemos a ciencia cierta cuál sería o el por qué se podría enjuiciar a estos expresidentes, bajo qué pretexto se les podría investigar y enjuiciar. Y bueno, pues irónicamente, justo esa semana salió una nota del Milenio donde explicaba justo ese tema, ¿no? Justo la semana después de que grabamos, se publicó esta nota para que vean con cuánta antelación hicimos este podcast. Y bueno, la nota explica que hay un colectivo llamado Colectivo Mexicanos por la Cuarta Transformación. Y bueno, aparte de esto hay varios colectivos que han ido saliendo a lo largo de estas semanas, donde, bueno, bajo el hashtag Juicio sin impunidad no, se explica cuáles serían los temas por los que se buscaría enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Uno de los temas es a Ernesto Zedillo por el tema del Fobaproa, a Carlos Salinas por el fraude electoral del 88, a Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a Felipe Calderón por el narcogobierno que ostentó, que también pues yo podría agregar el tema del fraude del 2006, pero pues bueno, y a Vicente Fox por el tema de Atenco, ¿no? Y también yo podría agregar alianza con el Felipe Calderón por el tema del 2006, del fraude del 2006, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien, este es un tema que está impulsando el colectivo, y repito el nombre, el colectivo es Mexicanos por la Cuarta Transformación, que obviamente por el nombre sabemos que es apegado a Morena, pero a lo largo de estas semanas han salido varios colectivos. Por ejemplo, yo vi una entrevista de uno de los representantes del tema de los desaparecidos de los 43, uno de los estudiantes sobrevivientes, que él era miembro de otro colectivo que también está buscando el juicio a estos expresidentes y él evidentemente estaba impulsando sobre todos los temas el tema de la desaparición de sus compañeros, ¿no? En contra de Enrique Peña Nieto. Entonces, a lo largo de estas semanas han salido varios colectivos a proponer el por qué se le podría enjuiciar a estos expresidentes y queríamos hacer esa nota aclaratoria, ¿no? Para que no nos viéramos tan mensos al momento de hablar y no va a faltar el que escriba ahí en los comentarios, ay, pues se les va a enjuiciar por esto, pues no había tanta información cuando hicimos este capítulo y por eso otra nota aclaratoria, es importante estar al tanto de las noticias que van saliendo, porque dense cuenta cómo en un par de semanas tenemos información que complementa lo que dijimos hace apenas 2-3 semanas atrás, ¿no? O sea, este podcast lo grabamos hace 2-3 semanas atrás y ahora tenemos un montón de información que complementa lo que habíamos dicho y que a lo mejor nos pudo haber entregado un podcast un poquito más nutrido, ¿no? La segunda nota aclaratoria que quiero hacer es el tema de qué va a venir en la boleta, ¿no? Porque mucho se ha dicho que es un juicio a expresidentes, pero la boleta no dice tal cual juicio a expresidentes. Lo que dice la boleta es lo siguiente, esta va a ser la pregunta que va a venir en la boleta, que vamos a ir a marcar todos nosotros, porque yo sé que todos los que están escuchando esto van a salir el 1 de agosto a votar. Claro que sí. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y las respuestas son un sí o un no. Ok, y esta pregunta pues no solo aplicaría a expresidentes, ¿no? Podría aplicar a Su exgobernantes, gabinete. ¿no? Y aparte a personajes como Duarte, por ejemplo, a exgobernadores, etcétera. O sea, se perseguiría todo lo que hubo antes, básicamente, con esto. Obviamente el punto central son los expresidentes, pero con esto se pueden enjuiciar a un montón, que yo siento que es una pregunta un poquito compleja, ¿no? Porque Pues ya hablamos de eso en el podcast. sí, ya hablamos de eso en el podcast, pero bueno, está bien. Esa es la pregunta que va en la boleta, ¿eh? Para que no haya confusiones, esa va a ser la pregunta. Tercera aclaración es que justo yo no sabía, coincide la publicación de este podcast con la veda electoral que plantea el INE con el tema de los expresidentes. Según lo que investigamos,
la veda electoral aplican solamente a partidos políticos, a instituciones del gobierno como INE, como el gobierno federal, etcétera. Ya no pueden proponer a partir del 15 de este mes de julio el tema de la votación de la consulta popular. Sin embargo, nosotros, pues, no somos parte de ningún instituto del gobierno, no nos está pagando de ningún instituto del gobierno, no somos parte de ningún partido político. Ojalá alguien nos pagara por esto. Ojalá alguien nos pagara por esto, pero pues no. Entonces, hasta Guiño, donde guiño. tengo entendido, hasta donde tengo entendido, no estamos violando la veda electoral, no somos influencers tampoco de millones de seguidores, entonces no es como que estamos haciendo una historia diciendo, ay, hace pocos días nos han preguntado por quién vamos a votar, y fíjate que el partido tal tiene estas propuestas que me encantan. No, o sea, no somos influencers de esa talla, y no tenemos ninguna transferencia bancaria para hablar de este tema, lo estamos haciendo por gusto, por el intento de informar a quienes están escuchando esto y abrir un debate político que creemos que es necesario en nuestro país. Bueno, un debate político y social, ¿no? Sociocultural, que creemos que es importante en nuestro país. Y por último, a mí sí me gustaría agregar que Vicente Fox ha estado muy activo promoviendo el hecho de que no se vote en esta consulta popular. ¿Ok? Entonces, exactamente, para mí, eso es el mayor reflejo de que debemos salir a votar este 1 de agosto. Porque si Vicente Fox está muy insistente es porque sentirá miedo, sentirá pasos en la azotea, muy probablemente. ¿Ok? Entonces, yo diría que esa es la prueba suficiente para que este 1 de agosto todos salgamos a participar en la consulta popular. ¿Algo que tú quieras agregar, hermano mío? Pues nada, perdonen por esta nota de pie tan larga, pero ya los dejamos con el podcast. Exactamente, los dejamos con este capítulo de Yo Opino Podcast. Muchas gracias. Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde un artista y un científico se ponen a hablar de cosas random como cultura popular y política. Básicamente son los temas que tratamos aquí y ya lo vieron en el título, que hoy vamos a hablar sobre política. Pero antes que nada, antes de comenzar con el tema, para que ustedes y yo nos quejemos a gusto, debo dar la bienvenida a mi hermano Iván Rodríguez. ¿Cómo estás, querido hermano? Hola. Él es el científico, yo soy el artista. Y ninguno de los dos ejercemos, pero pues decimos que lo somos, ¿no? Exactamente. Técnicamente yo sí ejerzo. Bueno, no ahorita. Ok, tú ganas. Entonces, eso estudiamos, aunque sea. Pero hola a todos. Hola a todos. Y bueno, ¿quieres introducir el tema, carnal, o lo introduzco yo? Introdúcelo tú, porque tú fuiste el de la idea de este. Ok, yo soy el de la idea de la mayoría, güey. Pues sí, de hecho sí. A mí solo me arrastras a tus ideas. Ok. Pues el día de hoy... Espérame tantito. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre la famosa consulta ciudadana que quiere establecer nuestro licenciado presidente, don Andrés Manuel López Obrador. ¿Y en qué consiste esta encuesta ciudadana, esta encuesta ciudadana, vaya? Es algo que ya se hizo en el 2018, por si no sabían. López Obrador, entre sus promesas de campaña, estuvo que pues iba a involucrar al pueblo en decisiones difíciles, ¿no? Y en las propias decisiones que él hizo su propia promesa de campaña, en sus propias promesas de campaña, como por ejemplo el Tren Maya, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas y como por ejemplo, bueno, para poner ejemplos de cosas que están pasando ahorita, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Son 3 ejemplos que estuvieron en consulta cuando López Obrador entró al gobierno y que pues fueron aprobadas, entre comillas, por la ciudadanía, que técnicamente, si tú votas por una agenda política, pues es como es una consulta ciudadana, ¿no, güey? Técnicamente, o sea, Sí, tú no estás es- aceptando que ese presidente va a llevar a cabo las acciones que está prometiendo, ¿no? Es un tanto redundante hacer ese tipo de encuestas porque sí, cuando votaste por él, votaste por todo ese tipo de cosas realmente, ¿no? ¿Qué? Ah, No, ¿qué ibas a No, decir? no, no, échale, échale. Que a lo mejor me estoy adelantando muchísimo, pero hasta cierto punto es un arma de doble filo, ¿no? Porque todos esos que dicen, es que Andrés Manuel nos va a volver... bueno, no, perdón. Es que López Ah, sí. nos va a volver una dictadura. Hay que frenarlo porque vamos a ser Venezuela. Porque nos va a llevar y nos va a hundir al socialismo como lo hizo Hugo Chávez en su país. Bueno, todas esas personas tienen la oportunidad
de participar en esta encuesta ciudadana y poner en una bonita urna que no están de acuerdo. Y a lo mejor existimos personas que votamos por Andrés Manuel López Obrador, pero que no estamos de acuerdo en todas sus políticas o en todas sus propuestas. Por ejemplo, cuando fue la primera consulta ciudadana, yo voté en contra de el Tren Maya. Ujú. No me convencía mucho la propuesta del Tren Maya, yo voté en contra y bueno, al final de cuentas pues ganó la mayoría, pero es curioso porque incluso creo que entre las propuestas que hubo en esta encuesta ciudadana, el Tren Maya fue el que menos aceptación tuvo. Eso es muy curioso. Pues sí, porque sí tiene muchas implicaciones, pero aparte, pues no sirve de mucho. Bueno, igual también me estoy adelantando un poco, pero, o sea, ¿de qué sirve que vayas a esta encuesta si de todos modos él es el presidente? Si él lo manda al Senado, pues se puede hacer. Puede salir que sí o que no en la Ah, encuesta, da igual. no, se supone que no da igual, porque si en la encuesta sale que la mayoría decimos que no, no lo hace. Pero también, ¿quién hace esa encuesta? Esa encuesta no está respaldada por el INE. Ah, justo diste en el clavo, carnal, para comenzar la conversación del día de hoy. ¿Qué pasa? Bueno, me agarré un artículo de internet ahorita de la BBC Ujú. o la BBC para los cuates, donde habla BBC. Ujú. precisamente habla sobre esta consulta ciudadana. Y chéquense, la consulta ciudadana por aquí decía que fue hecha por dame un segundo, mientras puedes decir algo más. Este, Ah, perdón, ya está. Fue organizada por la Fundación Civil Arturo Rosenbluet o algo así. ajá. Lo voy a leer en castellano, Rosenbluet. Ajá. No sé bien cómo se pronuncia. Entonces sí, en efecto, la primera encuesta no la hace el INE, la hace una asociación civil. Hubieron muchos mitos, muchos dimes y diretes al momento de hacerse esa encuesta. Estuvieron varios puntos, te los voy a decir. Estuvo la refinería de Dos Bocas, se votaba si estabas a favor o en contra. Ganó por un 91% de los votos para el sí. Qué chido. Estuvo el Tren Maya, que te digo que es de los más bajitos, con el 89% de los votos para el sí. Luego estuvo el tren del Istmo de Tehuantepec, que conectarán los puertos del Pacífico y el Golfo de México. Ujú. Ese tuvo un 90% para un sí. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría pues ganaron, ¿no? Ajá. Programas sociales como 1 millón de árboles, que tuvo un 94% para el sí. Pensión mensual a adultos mayores, que tuvo un 93% para el sí. 1 millón de personas con discapacidad, 92% para el sí. Becas a 2.6 millones de jóvenes sin empleo, con el 91% para el sí. Y becas a todos los estudiantes del bachillerato, con un 90% para el sí, ¿no? Que era un poco, es un poco lo que ya habíamos platicado en el podcast anterior, que las preguntas son un tanto retóricas, ¿no? Cayendo un poco en lo que ya habías dicho, no sé si lo podríamos llamar populismo, yo creo que en este caso sí lo podríamos llamar populismo, Ujú. de que si te van a preguntar, oye, ¿le damos dinero a los viejitos? ¿Tú qué vas a decir, güey? Pues sí, obviamente, ¿no? Exacto, Bueno, bueno, si no eres del PAN, ¿verdad? Porque ya sabemos que el PAN votó en contra, les recordamos que el PAN votó en contra de las pensiones a adultos mayores, ¿eh? Digo, esto es un recordatorio nomás. y ni siquiera tienes que ser del PAN, ¿no? Pues seguramente hay por ahí más de uno, millonario, Salinas tal vez, Salinas Pliego, que Ujú. prefiere tener a los ancianitos trabajando de cerillos ganando 2, 3 pesos al día. Que técnicamente, y no es por defender a Salinas, pero él no los pone a trabajar Bueno, de sí, no, cerillos no, no. porque según yo no es dueño de ninguna tienda Sí, no, no. departamental, güey. Pero seguramente no dudo que piense que eso es mejor que darles una pensión. Ujú. Sí, no falta el tarado que dice, ay, es que les están regalando el dinero Ujú, ya sé, de güey. nuestros Pues impuestos. sí, güey, estuvieron trabajando 40 años para ganarse ese dinero y ese retiro, pero Pero nos bueno, estamos desviando un poquito del tema. sí, Es, pero no, es justo, sí es justo el tema porque es un poco una pregunta, insisto, un poco retórica, porque es preguntar, oye, ¿quieres darle beca a los alumnos? Pues el 10% te va a decir, digo, más bien, como lo vemos en los resultados, el 10% te va a decir que no. O sea, la sí, mayoría te van a decir sí, sí hay que darle dinero a los estudiantes, a los viejitos. La más polémica podríamos decir que es la de los jóvenes sin empleo, que ya hablamos de ese programa social en otro capítulo. Entonces es un tanto retórica la pregunta. ujú. Y es que, pues sí, o sea, ya yéndonos de lleno el tema, sí es populismo. Ujú. O sea, el podcast pasado leíste la definición de populismo y tal cual estas consultas ciudadanas, pues son la definición de populismo. Estás Ujú. haciendo lo que el pueblo te diga. Porque alguien te podría argumentar de pensiones para ancianitos, pensiones, becas para jóvenes, becas para ninis, refinerías y trenes. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero, mijo?
O sea, el país no tiene tanto dinero. Técnicamente, según él, lo tiene. Ajá, técnicamente. Ujú. O sea, pero alguien que te diga, no, pues yo he visto las finanzas del país, los ricos no pagan impuestos, con los que pagan los pobres no nos alcanza, entonces vas a mandar a la quiebra al país. Entonces, por eso yo te digo que no. Ujú. Pero, pues, como dices, o sea, ¿quién le va a decir que no a una beca para los jóvenes o una pensión para los ancianos? Entonces, sí estamos cayendo en el populismo porque le estás preguntando por programas populares a gente que no es experta en estos temas. Pero que eso es lo importante, por eso hablábamos en el capítulo 1 de la información, no fue en el 1, fue en el 2 creo, Ujú. de la importancia de informarte de la información política. Yo la ventaja que le veo a estas encuestas ciudadanas es que nos obligan como ciudadanos, uno, a informarnos, dos, a tener una participación continua en la política que se hace en nuestro país. Que no sea solamente en el 2018 voté por AMLO o voté por cualquier otro y ganó AMLO, y a partir de ahí me voy a fregar y me voy a quedar de brazos cruzados a ver qué hace. No, porque nos está dando la oportunidad, ojo ahí, porque incluso esto demuestra que no vivimos en una dictadura como muchos dicen, ¿no? De que, ay, vivimos en una dictadura. Pues no, porque te está dando una oportunidad constante de participar socialmente y de decir, apruebo o no apruebo estos programas. Si tú eres una persona informada, que como dice mi hermano, te das cuenta de que los números no dan, etcétera, o simplemente cosas más coherentes, ¿no? El Tren Maya a lo mejor, como dices tú, implica tantas cosas que tú dices no conviene, pues se me está dando la oportunidad de que a pesar de que ganó AMLO, a lo mejor yo no voté por él, pero esta propuesta en específico no me agrada para nada y voy a votar en contra. Y a lo mejor tiene propuestas que sí me gustan y voto a favor, ¿no? O sea, podemos tener diferentes opiniones, Sí. gente. No tenemos que estar siempre en contra y no tenemos que estar siempre a favor del actual presidente ni de ningún otro, ¿no? Sí, no porque hayas votado por él, lo vas a seguir ciegamente a todo lo que él. Exactamente. Y sí, puedes Exactamente. decir, bueno, pues él es el que se alinea más en mis ideales, por eso voté por él, pero este tipo de propuestas no No me convienen. convencen. Ajá. Y es que aparte también eso, lo segundo que dices, pues es muy importante, de que te está dando la oportunidad de participar, porque el gran problema de la democracia en México es que participamos una vez cada 3 años, y es la única participación que tenemos en política. Exacto. Entonces, la democracia en el país está tan mal por eso, porque no hay participación ciudadana. Exacto. Tú como ciudadano, si quieres participar en la política, no tienes la oportunidad. O sea, hace poquito una compañera me preguntaba, ¿y qué hacemos para algo de la contaminación? No me acuerdo qué compartí. Ujú. Y me dice, ¿y qué hacemos? Y supongo que lo más sencillo sería contactar a nuestro diputado, nuestro senador local para pedirle que defienda estas posturas en la Cámara, ¿no? ¿Y cómo lo contacto? En teoría tiene su correo electrónico, pero yo ni siquiera me cansé en mandarle un correo porque sé que no me iba a contestar. Creo que están obligados a contestar, creo. Ujú. Pero pues realmente no hacen mucho. Y también a mí también, por ejemplo, me pusieron el clásico comentario ahorita que fueron las últimas elecciones en el país, el clásico comentario de, ay, pero es que nosotros podemos proponer leyes y demás. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en el sentido de que una vez más nos obliga a participar, pero uno, yo no sé de leyes, ¿no? Me podría poner a investigar, eso es cierto, me podría poner a investigar, pero por algo yo como ciudadano y todos nosotros como ciudadanos le estamos dando el trabajo a alguien para que me proponga leyes y las aplique, ¿no? Es como si yo llegara a la oficina y dijeran, ay, pues es que por el área tienen la oportunidad de proponer temas, ¿no? O sea, mi trabajo es, pon tú, difundir, hacer la difusión de la empresa, ¿no? Ujú. Pero es así de, bueno, pero pues como está formada la empresa, ustedes también me pueden proponer cosas, ¿no? Ujú. Y es como, pues sí, güey, pero tu chamba fundamental es tú ser como el abanderado de estas propuestas, ¿no? No sé si me estoy explicando Sí, bien. pero pues eso no te excluye de las Sí, demás áreas. no, y al final de cuentas todos podemos participar en las demás áreas y particularmente en algo tan complejo como para la política. Ujú. Sí podemos proponer nuestras leyes o acercarnos en teoría deberíamos poder acercarnos a nuestro diputado, a nuestro alcalde, proponerle políticas, proponerle cosas. No estoy seguro si te tomaría en serio, pero de que se puede, o sea, en la teoría está el se puede, Ajá. pero creo que esta forma sencilla, o sea, política para dummies un poco, Ujú. de hacer la encuesta ciudadana y hacerlo más accesible, así de, a lo mejor yo no propuse esto como ciudadano y yo no voté por esto tampoco como ciudadano y puedo, pues en algún momento incluso hasta echarlo para atrás, ¿no? Ujú. Mi opinión se toma en cuenta. Exactamente, Sí, exactamente. y sí, es como un pequeño paso para
hacernos más participativos políticamente, que a fin de cuentas, si quieres tener una democracia fuerte, bueno, sí, un gobierno fuerte, todos deben de participar, absolutamente todos. Y de hecho sí es un poco lo que intenta el INE, pero la misma estructura política del país como que no lo permite tanto, porque recuerdo que sacan sus campañas para que los niños y los adolescentes como que hagan sus dibujos, para que Ujú, participes en las elecciones y cuentos y cosas así, ¿no? ujú, Para que sea un poquito más participativo esta onda y se tome en cuenta incluso a los niños, ¿no? ujú, ujú. Pero, o sea, en la teoría, como dices, suena bonito, pero ya en la práctica no es tan sencillo poderte aplicar y ser tan participativos como te gustaría. Exacto, exacto. Sí, digo, creo que a todos nos gustaría de alguna forma participar más, pero o no sabemos, o es muy complejo, y, pues seamos honestos, incluso hasta a veces, lo dijimos en el capítulo de donde hablamos de información política, a veces tenemos cosas mejores que hacer, ¿no? Y por cosas mejores que hacer me refiero a salir a trabajar y ganarnos el pan de Sí. todo día, de día a día. Entonces, sí, por más interés que exista de participación ciudadana, es complejo, es un poco complejo, e insisto, creo que esta oportunidad de ponerte una casilla y decirte, oye, está esta propuesta, estás a favor o en contra, creo que es algo muy nutritivo para la democracia de nuestro país. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, Ujú. ¿no? Precisamente, tú preguntabas, bueno, sí, empecemos por quién la organizó, ¿no? En ese Ajá. momento que ya dije el nombre, no lo voy a volver a checar, no la organiza el INE, y hubo en ese momento muchos dimes y diretes, que la encuesta estaba arreglada, que estaba mal hecha, que no sé qué, que ibas a poder votar 2 veces, etcétera. Yo me di a la tarea como buen chismoso de ir a votar por las propuestas que había. Te daban una aplicación, te registraban en la aplicación y de ahí pues seleccionabas, ¿no? Que estabas a favor, que estabas en contra, que ahorita siento que algo así sería muy difícil porque creo que tenías que tocar tú el celular de otra persona Ok, y ajá. pues ahorita por salubridad no se podría una Ujú. encuesta así, ¿no? Al final te ponían un sello en el dedo que era como tipo tinta de estas que usas para sellar, ¿no? Ujú. Entonces ya de ahí pues la banda decía, no, pues el sello se te borra, le echas babita Ujú. y se te borra, subieron un video de un güey que le echaba babita y se te borraba. Alcoholito ya. Ajá, técnicamente el sello no se te borraba tan fácil. No, o sea, por ejemplo, yo lo que hice, porque la encuesta duraba 3 días, aparte se te daba la oportunidad 3 días, ¿no? Ujú. Entonces un día regresando del trabajo, justo coincidió que me bajé del camión y ahí estaba uno de los módulos y tú podías votar en cualquier módulo, a diferencia de las encuestas, de las votaciones, tú podías votar en cualquier parte del país, Ujú. ¿no? Porque tu información quedaba registrada en la La aplicación aplicación, ok. y entonces tú podías votar aquí o en Querétaro y no importaba porque la aplicación se supone que decía que ya votaste, ¿no? Y me imagino que te pedían tu identificación para Ajá, comprobar que tus datos eran exactamente, reales. Ok. exactamente, te pedían tu identificación. Era un poco como las votaciones comunes que tenemos, solo que con ciertas variantes, te digo, duraba 3 días, a diferencia de las votaciones comunes que duran un día aquí en México, etcétera. Esta famosa tinta, te digo, subieron un video de un güey que decía, es que se me borra muy rápido, y no es cierto, no se le borraba súper rápido, pero decía que hasta con baba se te borraba, ¿no? Ujú. Entonces yo lo que hice fue, pues, ya fui a votar, me pusieron mi dedo y demás, y yo dije, bueno, te digo, coincidió que fue donde me bajé, pero justo donde me dejaba el segundo camión, porque pues asalariado y tomaba Ujú. 2 camiones, ¿verdad? Justo donde me dejaba el segundo camión había otra casilla. Entonces yo todo el camino intenté borrarme el sello. Nunca se me borró. Ujú. Sí llegaba, quedaba ahí como un fantasma. Al momento de llegar a casa, ya cuando me lavé las manos, ya se me borró. Todavía quedaba ahí un poquito de huella y ya hasta el día siguiente logré borrarlo al 100%. Ujú. Entonces, así que tú digas que era súper fácil borrar el sello, no era súper fácil. Mi experimento iba a consistir en votar en una e intentar votar en la segunda. Pero como vi que no se me borraba el sello, no me quise arriesgar a hacer el oso de que me vieran el sello y dijeran, no, carnal, ya. Lo Ujú. que hice fue que ya llegando a casa me lavé las manos, se borró y al día siguiente fui a un módulo que estaba cercano a mi casa e intenté votar. ¿Qué pasó? Y esto hasta lo grabé y lo documenté y toda la cosa, ¿eh? Y la verdad, yo por eso no estudié periodismo, porque me da mucho pena hacer este tipo de cosas. Ajá. Era tipo cámara oculta. Llego a votar y así te digo, me dio mucha pena porque la chica que me atiende me dice, no, pues es que tú ya estás registrado en la app, ya votaste, no seas tramposo. Ajá. Y ya dije, no, sí, es un experimento ciudadano. Y ya me dijo, bueno, ok, pues para que veas y le platiques a todo mundo que esta encuesta no está amañada. No puedes votar 2 veces, no se te borraba el sello tan fácilmente.
Y realmente eso de que, porque mucha gente dice, ay, pero es que se van a quedar con tus datos. Pues realmente no sé qué tanto se van a quedar con tus datos, porque hasta el momento no he recibido un correo de ese grupo ni nada que diga que... Sí, solamente si alguien quiere tus datos ya los tiene. Entonces, Sí, sí, por ese sí, tipo o de sea, cosas no eso se ya... preocupen. Sí, sí, Se sí. han hackeado tantos bancos de datos en todo el mundo que seguramente si tú estás viendo este video por YouTube o por alguna plataforma, alguien ya tiene tus datos o tus datos están en el mercado negro. Entonces, en ese sentido no se preocupe. Ahora, eso fue en el 2018. Como hubieron muchas quejas, el INE le dijo a AMLO, ok, vamos a jugar tu juego. Vamos a entrarle a lo de la participación ciudadana, pero para que esto sea legal, para que esto sea, que haya un órgano nacional que lleve esto, el INE le va a entrar. Ajá. Y esta próxima encuesta, de la cual ahorita hablaremos, ya está regulada por el Instituto Nacional Electoral. Pues, bueno, o sea, regresando a la primera consulta, pues, ¿cuál era la diferencia entre hacer eso y poner una encuesta en Instagram, güey? O sea, si alguien quiere hackearla, 18. Mayoría de edad, debías de presentar tu credencial, güey. pero, pues, bueno, sí, o sea, Y te una entiendo, te encuesta, entiendo. bueno, sí, una encuesta en Instagram se supone que no podrías votar 2 veces, pero sí podrías hacer varios perfiles. Sí, también puedes hackear la aplicación de estos vatos. Y son una Ujú. asociación que jamás en la vida había escuchado. Sí. Si alguien tuviera la intención, la podría hackear y modificar todos los datos o estar completamente amañada porque nadie conoce la aplicación, ¿no? Sí, sí, eso podría ser, tienes Ajá. razón, razón. Y lo bueno es que ahorita técnicamente sería más confiable porque va a participar el INE, que desde mi punto de vista, esto es como un gran paréntesis, y me sorprende decirlo porque el INE es un instituto que nació durante el sexenio de Salinas. Enrique Peña Nieto, no, Bueno. el Instituto Nacional, o sea, el Yo me fui cambio de al IFE a INE Ajá. es con Enrique Peña Nieto y me sorprende decirlo, pero desde mi punto de vista, el INE ha hecho un buen trabajo. No un gran trabajo, no un excelso trabajo, pero desde mi punto de vista han hecho un buen trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del INE? A fin de cuentas. Pues, llevar unas elecciones lo más imparciales posibles y pues revisar que todos jueguen bien el juego, ¿no? Sí, pues, dentro de eso, yo también considero que han hecho un buen trabajo, Sí, realmente. sí, hay ciertos detalles, Ajá. como pues las multas que se deberían de hacer, esto que pasó con los famosos influencers del Bueno. Partido Verde, o sea, hay ciertos detalles que yo no veo al INE tan con mano dura como debería, desde mi punto de vista, o sea, y poniéndolo como de los dos lados, ¿no? Bueno, no, creo que en este caso solo hay un lado y me van a empezar a aventar piedra los amantes del PG, pero creo que tuvieron que ser estrictos para cancelar las mañaneras durante el proceso electoral Ujú. y particularmente durante la veda electoral. Desde mi punto de vista, se debió de haber detenido la mañanera porque a mí sí me parece algo que pudo haber afectado las elecciones. Ujú. Y el castigo a los influencers del Partido Verde debió de haber sido severo. Esto lo estamos grabando creo que una semana después de las elecciones. Exactamente una semana después. Les apuesto lo que quieran, va a salir hasta julio, Ujú. un poquito antes de la encuesta ciudadana. Les apuesto lo que quieran, que no le han hecho nada a los influencers del Partido Verde. Pero Se es los que- apuesto, ya pasó un mes. Es que totalmente estás perdiendo, eso no depende del INE. Eso lo tiene que investigar la FEPADE. Porque el área especializada de la PGR de investigación de crímenes electorales. Entonces hay muchas cosas que no le corresponden al INE. Porque se tiene que hacer una investigación. Y según yo, al INE no le corresponde hacer esa investigación. Al INE le correspondería hacer la sanción. Ok. Entonces, bueno, también en ese sentido, la política es un proceso burocrático bastante más complicado de, Ok. ay, sí, pusieron hashtag Partido Verde, ya los tenemos que regañar, ¿no? Ya los tenemos que multar y arrestar a todos. Pues no, mijo, todo es inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Y si Ujú. estos vatos están diciendo que lo hicieron de corazón, ellos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Entonces no es tan fácil como, ay, no, todos sabemos que le pagaron, ya salió una morra a admitir que sí le pagaron, pues en este caso esta morra ya no es inocente porque ya se demostró lo contrario, pero todavía tienes todos los demás, Ujú. entonces tiene que hacer todo el proceso. Igual con lo de las mañaneras, tú y yo lo discutimos, no es tan fácil como decir, ahí se cancela ya, o sea, ¿en qué sentido esto es cancelarlo y en qué sentido es censura, no? O sea, porque está censurando al presidente, Ujú. o sea, él está haciendo su trabajo y no le estás permitiendo hacer su trabajo. Tú mismo lo has Ujú. dicho, él prometió que iba a dar su mañanera todos los días y si él está cumpliendo su promesa de campaña, es parte de su trabajo, el INE si tiene la autoridad en cierto sentido de prohibirla, si tuviera tintes políticos, pero pues, a fin de Es cuentas que sí tiene tintes políticos, güey. pues, a ti también te prohíben hacer tu trabajo si tiene tintes políticos.
Pues cuando estaba trabajando para el gobierno, sí nos dieron ciertas reglas del juego para hacer publicaciones. Ajá, pero no te prohíben hacer tu trabajo. No. Y en Mm, teoría el ok. trabajo del PG es ese, hacer las mañaneras. Entonces, pues, Ahí sí ya te crees mucho porque ya me ganaste con 2 argumentos. no es tan sencillo, ¿no? Ajá, ok. Este, no, y o sea, te digo, no te estoy diciendo si estás bien o mal, si no es el chiste. Sí, no, sí, pero, entiendo el punto, entiendo el ajá, punto. Ajá, o sea, me estás ayudando a comprender mejor. exacto. Muchas gracias, te lo Sí, agradezco. esa es la idea Mi de desinformación política se exacto. acaba de salir a relucir, No, gracias. y esa es la idea, o sea, pues sí, no todo el mundo tiene todas las respuestas, ¿no? Tú eres Ujú. ignorante y hasta que alguien te explique o aprendas de algún otro Yo lado, no ¿no? soy ignorante, vete al diablo. Sí lo eres. No es cierto, ya continúa. Entonces, pues sí, o sea, si tú tienes una opinión, está súper válido que la digas, pero si alguien dice y te da los hechos de por qué estás mal, pues también está súper bien Exacto. Sí. que veas por qué te equivocaste. Y pues sí, o sea, yo también estoy súper de acuerdo que mejor lo haga el INE, porque sí, la primera fue un chiste, o sea, independientemente si estaba bien hecha o mal hecha, pues no es diferente de cualquier tipo de encuesta que se puedan hacer en la calle que se pueda mañana. Entonces, o sea, está muy padre el ejercicio, pero era eso, un ejercicio, o sea, no más. Ahora, lo negativo también en la primera encuesta, ya para cerrar el tema de la primera y pasarnos a la segunda, que creo que no va a tener como mucho tema de debate, pero vamos a ver si le podemos sacar un poquito de carnita. Lamentablemente, en la primera encuesta, que se entiende por todo, era un ejercicio más que algo concreto, Legal, como dice mi ajá. hermano. Bueno, hubo mucha reticencia, mucha negación al tema y demás. Lamentablemente solo participó el 1% del padrón electoral en esa. Entonces, básicamente podríamos decir que no cuenta. No cuenta. Yo invitaría desde este micrófono para quienes nos escuchan y desde esa cámara para que nos ven, que si tú eres pro AMLO o anti AMLO o neutro o lo que tú quieras, salgan, creo que es el 1 de agosto, a votar y a participar en esta encuesta ciudadana. La está regulando el INE, que es el que se encarga de nuestras elecciones. Entonces ya tenemos un instituto formal que la está regulando. Y es en el punto en que nosotros como ciudadanía, si estamos en contra del tema que está proponiendo el presidente para encuesta ciudadana, le demos un frenón a ese Ujú. tema. ¿Ok? Entonces los invito a que ese número crezca porque también es nuestra responsabilidad como ciudadanos seguir participando. Sí, o sea, si eres de esos que opinan en Facebook, esta es la oportunidad de que tu opinión tenga peso, ¿no? O sea, si tú dices, no, es peje loco que manda estas cosas y la chingada, pues ahora es tu oportunidad de decírselo directamente. O sea, esta encuesta es una forma de decirle directamente de estoy en contra De tus de políticas. tus políticas. O también es de que te tragues un poquito tu orgullo y decir, bueno, pues en esta sí estoy de acuerdo, pero pues, no por estar de acuerdo en esta única política estás de acuerdo con él, ¿no? Ahora viene otra vez lo retórico, porque obviamente también, seamos honestos, no es tonto el actual presidente, aunque muchos quieran hacerlo parecer así. Él N- mismo se quiere hacer parecer A así. veces, a veces se quiere hacer parecer así. No va a poner encuesta, no pone encuesta todas sus políticas. Las más polémicas son las que ponen encuesta. Y la pregunta es retórica una vez más, es parecida a la de ¿tú quieres que le den dinero a los viejitos? Una vez más les pregunto, ¿ustedes quieren que le den dinero a las personas, a los adultos mayores? Estoy seguro que el 95% de los que están escuchando esto van a decir, pues sí, güey. La pregunta que vamos a tener en encuesta este 1 de agosto es, ¿ustedes quieren que se enjuicien a los expresidentes? Pues, creo que en ese sentido también la mayoría, y ahí si no importa el partido que seas, van a decir que sí. Porque incluso los expresidentes, sus partidos ya les dieron la espalda a algunos de ellos. A la mayoría, el único que sigue siendo respaldado es Calderón por el PAN. Aunque también él sí le dio la espalda. Se Sí, fue a hacer su partido. va y viene cuando le conviene, va y viene cuando le conviene. Fox lo mismo, va y viene cuando quiere. Ajá, exacto. Sí, porque de repente el Fox resulta que apoya al PRI, güey. Hubo unas elecciones que dijo, sí, yo estoy a favor del PRI, tú así de, güey, pues no fuiste el presidente que se supone que sacó al PRI del poder. O sea, si te das cuenta de que tienes un candidato de tu partido compitiendo contra el del PRI, ¿verdad? Sí, Pero bueno, bueno, no, sí, creo que sí es parte de este tema, los expresidentes. sí, Y Peña Nieto seguramente ya está en un paraíso fiscal dándose sí, la sí, buena vida. claro.
Entonces, chinga tu madre Peña Nieto y un abrazo a donde esté, porque pues, el cabrón ya, o sea, ya se lavó las manos y está escondido en donde nunca lo van a encontrar. Pero, o sea, también una cosa es enjuiciarlos. O sea, todo el mundo va a decir, sí, enjuicienlos a la chingada, que se pusiera en la cárcel. Y otra cosa es que los juzguen por algo que hayan hecho mal y que se les pueda arrestar por algo que hayan hecho mal, ¿no? Justo diste en el clavo. Estoy intentando encontrar cuándo van a ser. Es consulta ciudadana. Es consulta ciudadana, pero en lo que lo encuentro, justo diste en el clavo a donde yo quería llegar, que era, una cosa es que los juzguen, y nadie le puede decir al presidente que no cumplió si es que sale en la encuesta, que seguramente, en la consulta ciudadana, que seguramente va a salir Sí. la mayoría con el sí, que sí los enjuicien, y como dices, la pregunta del millón, ¿por qué cosas podrían enjuiciar a nuestros expresidentes? Se va a juzgar todos los que están vivos. Según yo, Echeverría. Ok. Según yo, Salinas. Ok. Y de ahí para el Real, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Según yo, son todos los que están vivos. No sé si le den algún chance a Echeverría por yo estar viejito. Mira la verga. Pero a partir de ahí, no sé si entre Echeverría y este cuate Salinas hay alguien vivo por ahí, pero en técnica, hasta donde yo sé, es a partir de Salinas hasta Enrique Peña Nieto a los que se juzgarían. La pregunta del millón, ¿por qué? ¿Qué delito podrían haber cometido? El Echeverría, según yo, ahorita está cumpliendo una condena, de todos modos, en su casita. Ok, ajá. Entonces, pues sí, sería agregarle su condena al Echeverría, pero bueno, a ver, échale. No, es que justo te estoy preguntando si tú sabes por qué podría enjuiciarse. Ajá, exactamente. Porque estoy buscando cuándo va a ser para no darles una fake news y que ustedes sepan cuándo va a ser esta consulta ciudadana. Pues Echeverría no sé, porque según yo ya se le juzgó por todo lo juzgable y se le exoneró por algunas de esas cosas, según yo, por el cargo de genocidio, según yo ese sí no lo pagó. Entonces, y no se le puede volver a enjuiciar porque ya se le enjuició. Entonces, pues ese cargo ya se lavó las manos y ahí está haciéndose polvo en su casa, ¿no? Salinas, pues... Perdón, paréntesis, sí es 1 de agosto. Sí es 1 de agosto. Okay. Continúa. Salinas no sé por qué se le podría... Bueno, a todos supongo que se le puede enjuiciar por tráfico de influencias, conflicto de intereses, no sé, supongo... delincuencia organizada, en algunos casos, supongo. Evasión de impuestos, tal vez, por ahí. No sé si ellos estén... ahí igual mi ignorancia, no sé si ellos estén exonerados de pagar impuestos, pero pues, en teoría igual y algunos por ahí le deben al fisco y eso es como la mejor forma de torcerte a los de crimen organizado. O sea, cualquier delincuente por crimen organizado normalmente por eso lo tuercen, por evadir al fisco. Entonces pues, igual y esa sería como la salida fácil, ¿no? Con todos ellos, porque todos sabemos que todos son una bola de corruptos, entonces por ahí les llegó un dinero chueco seguramente y pues igual y por ahí se los pueden torcer, ¿no? Claro, sí, porque es muy complejo, o sea, siendo que está apoyándose mucho en la furia nacional, por así decirlo, de que pues y siento que también es muy difícil porque pues a ver, me voy a poner un poco como abogado del diablo. Creo que ser presidente no ha de ser una tarea fácil para nadie. Obvio no lo es. Obviamente hay los más que hicieron un trabajo que podemos decir pésimo, otros que podemos decir, estuvo bien. Yo creo que ninguno podemos decir que está haciendo o que hizo un buen trabajo. Que esté vivo, no. Ajá, sí, no, pero en general, y yo creo que ni siquiera los muertos, ¿eh? Ah, claro que sí, el Tata Cárdenas. Tengo un libro por allá atrásito, no me acuerdo ahorita el título, de una represión que hizo en una fábrica, güey. Pero... represión es represión. Tiene sus cosas cuestionables. Exacto, es que es a lo que voy. Bueno, ajá. Pero aún así, yo considero que el único que podríamos considerar que hizo un buen trabajo dentro de eso es el Tata Cárdenas. Ok, bueno. Pero de los que están vivos, desde mi punto de vista, y conste que no me tocaron todos los que están vivos, ninguno hizo un buen trabajo, ¿no? Podríamos decir pasable, a lo mejor, no bueno. Y eso poniéndonos muy buena onda, ¿no? Y justo, o sea, insisto, ser presidente desde mi punto de vista no va a ser un trabajo fácil, porque cualquier cosa que pase en el país, buena o mala, bueno, más bien, más las malas, son culpa del presidente,
¿no? Sí. Cualquier cosa, así no sea culpa del presidente, así como ahorita mi hermano me corrigió de eso no le corresponde al INE, le corresponde a tal instituto, así podríamos decir, eso no le corresponde al presidente, le corresponde al gobernador, porque pasan cosas en los estados que son responsabilidad del gobernador o la gobernadora, y el gobernador o gobernadora se hace bien güey y todo el mundo desquita su coraje contra el presidente. Ujú. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? Al principio todo el mundo decía, güey, no es culpa de Peña Nieto, es culpa del gobernador de Guerrero, porque él Ajá. fue el que les mandó a los policías. Ya cuando nos enteramos que estuvo involucrado el ejército, ahí sí ya podemos decir que también estuvo involucrado el presidente. Ujú. ¿Ok? Pero entonces son muchas matices. El punto al que voy es que nosotros podemos estar muy enojados con todos los expresidentes, con Peña, con Fox, con Calderón. La pregunta es, hicieron algún delito por el Ujú. que se les puede enjuiciar. Se dice por ahí, se rumora, o sea, por ejemplo, de Fox yo no he escuchado nada. Puede haber, Ajá. como tú dices, alguna evasión fiscal, algún conflicto de intereses por ahí, seguro lo hay. Ujú. Pero algo así como muy choncho, yo no he escuchado nada de Fox. No sé si tú sí. Sí, no, creo que no. De Fox no. Ujú. Pero, por ejemplo, de Calderón, Ujú. se dice, se rumora, no estoy afirmando nada, pero hay varias investigaciones, hay varios juicios, hay varias cosas que se dice que tuvo por ahí nexos con el narcotráfico. Es Y posible. que de ahí se vino la famosa guerra contra el narco y que se aliaba con ciertos cárteles. Entonces, se podría juzgar por ahí, por Ujú. ejemplo, a Calderón. A Enrique Peña Nieto, todos sabemos que hubo corrupción en el Sí. sexenio. Odebrecht. Ajá, exactamente, de ahí para Ujú. pronto, ¿no? Lo de Odebrecht. Entonces, sí, mínimo estos dos últimos expresidentes, tanto Calderón como Peña Nieto, creo yo que sí tienen de dónde. No sé si Salinas o Cedillo Ajá. tendrían de dónde, pero mínimo, insisto, Calderón tendrían de dónde. Ahora la pregunta es, ¿se les va a hacer algo? Creo que eso es como lo más complejo de todo Sí. esto. Sí, ¿Se porque les va a hacer algo? a fin de cuentas se le tiene que juzgar, tienen que llevar un juicio por lo que sea que se les vaya a juzgar, que no sé qué podría hacer con algunos de ellos. Y el juez tiene que ser completamente imparcial. Y también esa va a ser una chamba súper complicada para el juez que vaya a llevar el juicio, si es que se prueba, que seguramente sí va a ser. Tienes que ser completamente imparcial y seguir las pruebas y todo el mundo va a tener los ojos sobre él, ¿no? Porque también todo el mundo sabemos que hay conflictos de intereses ahí mismo también dentro de los jueces. Quisiéramos que no, pero sabemos que los hay. Entonces eso va a ser muy complejo, que la evidencia apoye ese tipo de acusaciones, porque sí, o sea, es un rumor a voces de que el Calderón en su sexenio tuvo nexos con el narco por X o por Y. Yo había escuchado que por lo mismo de que su estrategia no funcionó, se tuvo que aliar con ciertos cárteles para poder sacar adelante su estrategia contra el narco, porque su estrategia era dispararle a todo lo que tenga drogas encima, ¿no? Ujú. Entonces, pues, su estrategia no existía, pues. Entonces, pues sí, una cosa es los dichos, otra cosa es que todos sabemos que seguramente por ahí recibió una mordida a huevo que sí, pero pues, pruébalo, ¿no? O sea, como con lo de los influencers que te decía hace rato. Ujú, O sea, todo el ujú. mundo sabemos que son culpables de algo, pero la ley dice que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario y tienes que respaldarlo con evidencias. Que siento yo que el más fácil de todos esos va a ser Peña Nieto. Ujú, ujú. Por el caso de Brecht, que está súper documentadísimo. Sí. Y pues ahí él sí tiene cola que le pisen en ese sentido. Y con Salinas no sé, pues no es de mi época, yo ni había nacido. Pero estoy casi seguro que también por ahí tiene ¿Un un escandalito? escandalito así, Ok. de ese estilo de Odebrecht, o sea, en los 90 era menos fácil, ¿no? Ahora, voy a jugar al abogado del diablo. Yo sé que, insisto, hoy voy a hacer enojar a muchos pejelovers, lo siento. Sí, güey. Me va a caer. Defendiendo su encuesta. Sí, sí, sí. No, no, Están no, no, emperradísimos. es que justo a lo que voy es que esta es un arma de doble filo. Para empezar, una vez que todos digamos que sí queremos que lleven a juicio a los expresidentes, AMLO va a poder decir que está llevando una promesa de campaña más cumplida. Llevar a juicio a los expresidentes, porque era una promesa de campaña. Ahora, esto también tiene tintes políticos. De Peña Nieto, que es el antecesor de Andrés Manuel, para atrás, todos son o del PRI o del PAN. Mm. Y el hecho de que haya un miembro que aparte llegó a la presidencia, que sea de tu partido, en un juicio, sea inocente o culpable, habla mal de ti y de tu partido. Ujú. ¿Qué pasó en el 2012? Digo, en el 2018, perdón, y no lo estoy defendiendo, pero hay que darnos cuenta de que sí hubo ahí un político, una mano política por ahí, Ricardo Anaya.
Se le investiga por, me parece que fue corrupción, algo así. Ajá, por desvío de recursos. Ajá, desvío de recursos, algo así. Se le investiga por uno de estos temas a Ricardo Anaya, 2018. Esto afecta a su campaña presidencial, termina perdiendo. Digo, aparte de un montón de cosas más, ¿no? Porque la victoria de Andrés Manuel del 50 y tantos por ciento, o sea, eso, lo del juicio de Ricardo Anaya fue un plus. Ajá. Pero coincide que gana AMLO y ya no investigan a Ricardo Anaya, ¿no? Obviamente hubo ahí unos tintes políticos que buscaban afectar su campaña. Y ojo, no lo estoy defendiendo ni nada, pero estoy poniendo las cartas sobre la mesa para que las entendamos. Entonces aquí también hay un juego político, ¿ok? No estoy diciendo que los expresidentes sean inocentes, no estoy diciendo que no se tenga nada de qué investigarlos, tenemos mucho por qué investigarlos, pero también estoy diciendo que se está aprovechando el presidente actual de eso, pero también es algo que siempre hemos dicho. También no es como que los otros partidos se ayuden mucho, ¿verdad? Sí, ¿no? Y también, o sea, si lo piensas, es como su dulce venganza de hace, que fue 14 años que le quitaron que le quieren quitar el fuero político. Ah, claro, claro. Entonces es así de, ajaja, al fin mi venganza de que me querían enjuiciar a mí. Ahora yo me los voy a enjuiciar a ustedes, ratas. Y o sea, el desafuero del PG, pues igual tenía sus tintes políticos. Exacto, sí. Y le afectó muchísimo. Sí, y afectarlo también para las elecciones presidenciales. Entonces se podría decir que el PG aprendió de las malas mañas de los partidos opositores, bueno, los partidos de esa época. Ajá, y ahora les está regresando la moneda, ¿no? Exacto. Pero, por lo mismo de que es una arma de doble filo, también, si salen inocentes, entonces se les enjuició que era una persecución política y resultó que eran inocentes. Que desde mi punto de vista, todo esto va a durar lo que queda del sexenio, ¿eh? Si se les comprueba inocentes va a ser o ya cuando hayan pasado las elecciones del 2024 o incluso hasta después de que salga el actual presidente de su gobierno, porque diste un punto que no había tomado en cuenta. No sé si todavía tengan fuero los expresidentes. Según yo no, si no están en ningún cargo político, ¿no tienen? Según yo no sé, pero pues así como lo hicieron con el PG lo pueden desaforar, ¿no? Claro, es que es a lo que voy. Si es que acaso tienen fuero, sería interesante revisarlo porque diste algo que yo no tenía preparado y que no conocía y qué buen punto tocaste, es ese. Todavía, si tienen fuero, hay que desaforarlos. Primero, para empezar, hay que desaforarlos y luego de ahí le hacemos el juicio. Entonces, una vez que esta encuesta termine, no va a ser algo que pase de la noche a la mañana. Y va a ser un proceso tardado. Sí, también tengan en cuenta eso, ¿no? Que una cosa es enjuiciarlos y otra cosa va a ser condenarlos, ¿no? Entonces, no porque votemos, ¿estás a favor de que se enjuicien, sí o no? Ya es condena inmediata, ¿no? Que también si lo piensas es un tanto peligroso que se hagan ese tipo de preguntas. Imagínate que se pregunte, ¿está bien enjuiciar a el Chapo? Y que salga que no. ¿O está bien enjuiciar al subcomandante Marcos? Ok. ¿Está bien enjuiciar a Solalinde? Ok. Estás tirando buenos dardos, ¿eh? Estás tirando buenos dardos. Ajá, entonces eso se puede aplicar para muchísimos, ¿no? O sea, sí. Se puede enjuiciar a Nestora, que igual ella sí tiene un poquito más de cola. Claro. Entonces, imagínate que el Peña hubiera hecho eso. Que hubiera mandado la consulta ciudadana de ¿se puede enjuiciar a Nestora Salgado? O sea, es una arma súper peligrosa porque, como decimos, eso no corresponde a la ciudadanía. Eso sí es populismo puro. O sea, a nadie le corresponde decidir si se enjuicia a alguien más que al Poder Judicial. Claro. Es una casa de brujas, tal cual. O sea, y que en este sentido, pues sí, todo el mundo queremos que se haga. Entonces, pues como que nos estamos haciendo de la vista gorda. Pero a fin de cuentas sí es una casa de brujas. Sí, no, porque al final de cuentas todos estos personajes se aprovecharon de haber sido presidentes para hacer todo lo sí. que hicieron con impunidad, ¿no? Entonces hay alguien que está diciendo, se te acabó el juego, ¿no? Yo no voy a dejar que sigas con esa impunidad, porque al final de cuentas, quiero suponer que una vez que se apruebe esta encuesta ciudadana, pues va a caer el tema de, bueno, y ahora porque los enjuiciamos, ¿no? Y se va a tener que hacer una investigación, porque nadie los está denunciando. Hay rumores por todos lados, insisto, más que de nadie que de Peña y de Calderón. Hay rumores por todos lados de que hicieron cosas delictivas, pero nadie los está denunciando. Entonces supongo que una vez que esta encuesta diga el sí, porque es obvio que va a decir el sí, la gente
o más bien no la gente, bueno, sí, la gente encargada de hacer estas investigaciones va a tener que ponerse a hacer su chamba e investigar qué hicieron bien o qué hicieron mal estas personas para ver si se encarcelan. Entonces creo que sí es una casa de brujas, pero al final de cuentas es que nadie está cazando a esas brujas, güey. Y Mm, necesitan ser cazadas. Entonces, bueno, ajá. ¿Sí o no? Sí, sí o no, güey. O sea, yo siento que sí. O sea, es como si de repente supiéramos que en Mm, una colonia, no sé, X, viven 10 narcotraficantes, pero nadie los denuncia. Y de repente nos dan la oportunidad de poder decir de forma anónima si queremos que que los investiguen. Y decimos sí, porque todos sabemos que son narcotraficantes, pero nadie tiene el valor de denunciarlos. Y ya de ahí va a llegar alguien especializado a meterse a sus casitas y ver si no tienen cositas ahí, van a encontrar todo y ¡fum! Cárcel. Entonces, necesitamos a alguien que los denuncie. Pues sí, pero eso no nos corresponde a nosotros, vuelvo a lo mismo. O sea, a la ciudadanía, porque con No, uno no, que no, con uno que lo denuncie es más que suficiente para enjuiciárselo. no nos Porque, corresponde como ciudadanía eh, pedir eh, que se enjuicien a los expresidentes que nos mm, gobernaron. Yo siento que sí. pedirlo sí, aprobarlo no. O sea, nosotros lo podemos Ah, pedir pero nosotros lo vamos a pedir. El que lo va a aprobar ya después va a ser el peje. dependiendo de la encuesta ciudadana. Exacto. Si sale que no, no se le van a enjuiciar. Se supone que no. Y si sale que sí, se le van a enjuiciar. Se supone que sí. Entonces sí depende de nosotros. Sí, 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 pero por eso, o sea, yo insisto, estoy dando la razón. Sí depende de nosotros, o sea, desde mi punto de vista, depende de nosotros como ciudadanos decir, yo creo que estos expresidentes tienen delitos que perseguir, por favor, persíganlos. Pero eso no nos corresponde. Es como si ahorita, si en la escuela le preguntaran de, no sé, expulsamos te investigamos para ver si te expulsamos. Sí. Y todo el mundo empieza a decir que sí. O sea, Es que no es lo mismo, no es lo mismo, porque en este caso estamos hablando de personas que nos gobernaron y que por nosotros, por las noticias, por las investigaciones que se han hecho, sabemos que puede haber algo por ahí, por lo que se les pudiera investigar. pero Es no como, estamos eh, seguros. Como con lo del narco estamos seguros. Y alguien tiene que hacer la denuncia. Pero con los presidentes no estamos seguros. pero por eso, pues Y, nomás que se les investigue y ya, no y, estoy pidiendo que los metan a la cárcel, y pero no que nos mínimo se les corresponde a investigue. nosotros pedir esa investigación. Hay órganos burocráticos que se supone que se deben de encargar de eso. Pero insisto, si no hay nadie que está metiendo la denuncia a sus órganos burocráticos, alguien tiene que pedir la denuncia. O sea, y es que, o sea, si es populismo puro, porque si ya sabemos que está ahí y sabemos que la encuesta va a decir que sí, ¿cuál es la necesidad de hacer la encuesta? Eso sí, por... El PG simplemente puede decir, se le van a enjuiciar, punto. Yo estoy metiendo la denuncia, yo tengo la autoridad política y moral para poder hacer esto y se les van a investigar. ¿Cuál es la necesidad de poner una casa de brujas haciendo la consulta ciudadana? de que los ciudadanos también participemos. Es que ¿Sabes qué creo yo? Creo yo un poco. Pues que no, o sea, vuelvo a lo mismo. Poniendo otro ejemplo. Supongamos que estamos en una escuela, que todos somos profesores de una escuela y sabemos, o más bien no sabemos, no estamos seguros. Nos ha llegado el rumor de que el director de la escuela acepta sobornos, Ujú. ¿no? Y tiene nexos ahí con unos narcos que le venden drogas a los alumnos, ¿no? Ah. Por poner un ejemplo. Pero no nos atrevemos a denunciar y se nos da la oportunidad de denunciar anónimamente. Ojo, Ajá, ojo, son rumores, no sabemos, pero mínimo vamos a pedir que eso se investigue, ajá. ¿ok? Entonces, creo que en este caso en particular, creo que la ciudadanía sí se debe involucrar porque tal cual el presidente no puede llegar y por cosa random los voy a investigar. Pero si llega y dice, el pueblo me está pidiendo que los investigue, o sea, ya hay un denunciante. Nosotros al momento de ir a votar somos los denunciantes. Decimos, creemos que estos güeyes hicieron algo, investígalos. Ujú. Entonces creo que sí nos corresponde. Y si es una casa de brujas, porque, o sea, también se podría decir, quiero que investigues a Luisito Comunica. Y saca una encuesta para que se investigue a Luisito Comunica. Y entonces saca la encuesta y gana que se investigue a Luisito Comunica. Ya Luisito Comunica va a estar siendo investigado por, yo qué chingado sé, porque hay rumores de que acosa morras. Y va a estar siendo investigado y lo van a estar hostigando. Que eso no es nada en contra de Luisito No. Comunica, paréntesis, es un ejemplo. Es un ejemplo porque pues, todo el mundo conoce a Luisito Comunica, ¿no? Ajá. Últimamente ha estado en el chisme, entonces, pues. Pero es eso, o sea, si no hay pruebas, o sea, pedir que se investigue a alguien es una casa de brujas. O sea, y en el sentido literal, ¿cómo cazaban una brujas? Llegaba alguien y decía, creo que ella es una bruja, investígala.
se le investigaba. Exactamente lo mismo. Creo que es corrupto, investígalo. Pero a lo mismo que pasó con, bueno, no con la Casa de Brujas tal cual, pero pues pensando un poco con lo que pasó con Leonardo da Vinci, por ejemplo. En el Renacimiento tú podías, así como ahorita con la encuesta ciudadana, habían urnas en las calles y tú podías poner en una urna, yo creo que tal persona cometió un crimen. Ponías el papelito en esa urna y resultó que a Leonardo da Vinci lo acusaron de cositas que estaba haciendo con otros jóvenes de su época. Y entonces pusieron en un papelito, Leonardo da Vinci está haciendo esto, investíguenlo. Lo investigaron, no le encontraron nada y quedó libre y se acabó. Podría pasar, o sea, es lo mismo con estas personas. Nosotros como ciudadanía, dependiendo de todo lo que hemos sabido como gobernados que han hecho los expresidentes, sospechamos que hay algo que se debe investigar. Porfa, investiguenlo. Y no hay nadie que lo haya hecho hasta ahora. Ajá, pero eso no nos corresponde. Eso le corresponde a una autoridad. ¿La denuncia ciudadana existe? Ajá, pero porque tienes pruebas. No necesariamente tienes que tener pruebas, güey. O sea, yo ahorita puedo llegar y denunciarte por robo. Sí. Y van a venir a investigarme y si no se comprueba que robé nada, no me van a hacer nada ya. Pues sí. Punto, fin de la discusión. Uh-huh. O sea, nosotros podemos decir, yo puedo llegar y decir, yo creo que mi hermano vende drogas. Uh-huh. Y pueden llegar a investigarte. Y si no se te encuentra nada, fin de la discusión. Es eso. Ajá. Lo vemos como una cacería de brujas porque estas son personas públicas. Y no se le está preguntando a una persona, se le está preguntando a toda la población. Exactamente, pero pues, al final de cuentas gobernaron a toda una población. Pues sí. Entonces, desde mi punto de vista, sostengo que sí nos corresponde salir el 1 de agosto y pedir que se les enjuicie. Y que se les haga una investigación. Puede ser que salgan limpios. Ni modo, nos vamos a fregar y lo vamos a tener que aceptar. Desde mi punto de vista, puedes no estar de acuerdo, se vale. Pero desde mi punto de vista, sí nos corresponde salir a las urnas y pedir que se les investigue. Y es que esa es otra. ¿Qué pasa si salen limpios? Es que eso es lo complejo. O, por ejemplo, con el maldito de Echeverría. O sea, todos sabemos que sí dio la orden. Ajá. Orquestó lo del 2 de octubre y a fin de cuentas se lo exoneró. Uh-huh. Entonces, pues, sí, o sea, va a ser bien feo que nos quedemos con ese mal sabor de boca y pues, puede salir contraproducente, ¿no? O sea, yo decía, o sea, todo el mundo sabemos que son unos corruptos, ya son inocentes y pues ya nos vamos a tener que tragar el trago amargo de son inocentes, aunque sabemos que son corruptos. Inocentes. Lo mismo podría salir con estos narcos, de que todo el mundo sabemos que son unos narcos, llega la policía, no le encuentra nada porque son buenos narcos y pueden ocultar sus drogas y son liberados. Y ya no puedes volver a levantar la denuncia porque ya son liberados, ¿no? Ahí sí ya es cuestión de nuestras instituciones judiciales, que son esos riesgos que se corren. Sí, pero al final de cuentas es un riesgo que se corre con todo y con todos los delitos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos y en todos los niveles, desde el de más abajo hasta el de más arriba. Obviamente el de más abajo no tiene las mismas posibilidades de sobornar como el de más arriba, pero pues todos corremos el riesgo de tanto ser enjuiciados por algo que no hicimos, como de ser enjuiciados por algo que sí hicimos y que se nos encuentre inocentes, ¿no? O sea, sí, todos corremos ese riesgo. Sí, o sea, sí creo que es un ejercicio importante que cuando se hacen esas encuestas salir a votar, pero creo que en este caso esta encuesta es completamente innecesaria y totalmente populista. En este caso sí. Es que, insisto, mi punto de vista es que no es innecesario porque el presidente no tiene pretexto para enjuiciarlos. Pues sí, si sabes, si en teoría tienes pruebas. Es que tampoco las tiene, ¿o sí? Entonces pues, va a ser... Pero si se les investiga, probablemente las encontremos. Es que no hay diferencia entre si haces la encuesta o no. O sea, la encuesta no tiene ningún respaldo legal, no sirve de nada la encuesta más que como un ejercicio, y volvemos a lo mismo, como un ejercicio político, en el que todo el mundo va a decir, sí, todos sabemos que son corruptos, por favor, investígalos. Pero eso no te da un respaldo legal para hacer otra cosa que no podrías hacer sin la encuesta. O sea, la encuesta solo es publicidad. O sea, podría hacerlo con o sin la encuesta. Por eso en ese sentido sí tengo un pequeño problema con esta pregunta. O sea, obviamente puedo salir y voy a decir que sí. Pero, o sea, es completamente populista esta pregunta. En este caso, sí. Y ahora, lo más complejo. Que esto sí voy a pedir. No nos vamos a meter en camisas de 11 varas. Porque no quiero arriesgarnos a que al 5º capítulo o al 4º capítulo, no sé en cuál vamos, ya nos cancelen. AMLO ha dicho en reiteradas ocasiones que también quiere poner en encuesta
el tema del aborto. Ujú. ¿Ok? Entonces, es un tema complejo que voy a pedir que nos dejen en los comentarios si ustedes creen que Andrés Manuel debería poner ese tipo de temas tan delicados a encuesta ciudadana. Ujú. No voy a decir que sí, no voy a decir que no, porque no quiero que nos cancelen. No voy a emitir una opinión, pero voy a dejar que los cancelen ustedes, así que déjenmelo en los comentarios. Está bien, está bien. Ok, Pero, bueno, ajá, sí, de ahí no. no hablemos. Pero cerrando el tema de la encuesta del 1 de agosto, también yo los invito a que participen porque también me parece un buen ejercicio y obliga a los a los gobernantes a mantener activas sus propuestas y a nosotros como ciudadanos a estar constantemente revisando las propuestas y exigiendo que se cumplan o si ya no nos parece que no se cumplan. Por ejemplo, algo que no se dejó a encuesta inteligentemente es el corredor cultural Chapultepec, que yo en su momento estuve a favor. Pero con todo lo que pasó de la pandemia y que eso ha derivado a que trabajadores de la cultura no reciban su pago a tiempo o de plano no lo reciban, ahora estoy en contra porque creo que ese dinero se podría destinar a mejores objetivos. Pero nadie me está preguntando en ninguna encuesta, ¿verdad? ¿Y por qué deberían de hacerlo? Tú votaste por la que propuso eso. Al votar por ella ya le dijiste que sí. No, no, no. En la encuesta ciudadana que se hizo no venía eso. No, pero cuando tú votaste por la actual gobernadora de la Ciudad de México que Ah, propuso ese claro, corredor, tú ya le claro, dijiste que sí. claro, O pero, sea, pero, y pero yo yo también, yo lo que voy es que no todas las porque eso no es de Claudia Sheinbaum, es de Andrés Manuel. ajá, Y eso no estuvo ni en la sí, primera encuesta ni lo ha puesto a encuesta. O sea, no pone todos los temas a encuesta. porque es que no debería. O Sí, sea, sí, no, porque es lo que decíamos al sí, principio. Sí, porque es nuestra oportunidad de decir esto sí me late, esto no me late. No necesariamente todo por lo que te voté me late y me estás dando la oportunidad de echar para atrás un par de ujú. cosas que no me latieron. Pero es que no pasa de una opinión. O sea, sí, es un buen ejercicio. Les decía, sí salgan para que vean si están a favor o en contra, pero no cambia nada. O sea, lo mismo con los de los expresidentes, no cambia nada. O sea, un es un tuitazo que le va a llegar directamente al presidente. Así de sencillo. Si estás a favor o en contra de él. Pero entonces si no cambia nada, ¿por qué lo hacemos? Ajá, pues, o sea, no cambia nada, puedes hacerlo o no hacerlo. O sea, yo Entonces digo, que otra vez sea el 1% de participación. yo diría que no, porque para que se vea que hay participación, o sea, porque es un ejercicio de participación política. Ok, Uno ajá. más visible por las instituciones, porque a fin de cuentas sí hay participación política de cierta manera en las redes, ¿no? Ujú. O sea, en las redes dices, está a favor, estoy en contra, la chingada. Pero a fin de cuentas, pues ninguna institución puede tomar ese tipo de opiniones como muy en serio, porque pues, son las redes, hay anarquía total, ¿no? Al institucionalizarlo ya es una opinión que tiene, pues sí, como visibilidad de las instituciones. Pero entonces, si no cambia nada, ¿por qué se hace el esfuerzo de que se realice y por qué haremos el esfuerzo de irlo a hacer? Si podemos, igual da lo mismo si nos quejamos en Twitter. El ejercicio para hacerlo por Ajá. parte de las autoridades es para quedar bien. Ujú, Así de sencillo. Eso ujú, es lo único que les interesa a ellos. Quedar ujú, bien y cumplir con su propuesta de candidato. ujú. Y a nosotros nos conviene, porque es lo que te digo, es una forma, para empezar, de participación ciudadana, para que las instituciones vean que nos interesa participar y que hay otras formas en las que podemos participar. Ok. Y les digo, como para tener un respaldo como más formal de tu opinión. Al fin de cuentas, si tú tuiteas estoy en contra de que se investiguen a los presidentes, nadie te va a tomar en cuenta porque es un tuit más. Pero si tú vas y dices estoy en contra, van a decir, ah, bueno, entonces sí hay un cierto porcentaje en el que está en contra. O sea, los números en las redes se pueden inflar fácilmente. Estos números, No. no, Ajá. exacto. Entonces que es como un respaldo por tu opinión, pero a fin de cuentas no es más que eso, tu opinión. Pues desde mi punto de vista, sí cambia en el sentido de que como ciudadanos demostraremos, porque yo sé que va a haber un gran porcentaje de gente que va a salir a votar, demostraremos que estamos interesados en una política constante Ujú. de nuestro país. Esa es una de las cosas importantes. La cosa importante número dos es, como tú bien señalaste, que nuestras autoridades vean que este ejercicio es algo que nos interesa porque desde mi punto de vista las propuestas deben de ser constantemente
propuestas a consulta ciudadana. ¿Por qué? Tal vez no todas, insisto, hay unas más complejas que todas. Ya puse un ejemplo que nos van a contestar en los comentarios. Pero creo que sí hay muchas propuestas que sí se deberían de dejar a la opinión pública, porque nuestra realidad en 6 años cambia mucho. Entonces puede ser que en algún momento cuando votamos por el actual presidente hubiéramos dicho estoy a favor del Tren Maya, y ahorita ya vimos que los cambios climáticos provocan socavones como el de Puebla, y decimos, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor ya no estoy tan a favor del Tren Maya, ¿no? ¿Me puedes preguntar? Que pues inteligentemente le preguntó al principio y no al final, ¿verdad? Pero bueno, Que sea algo completamente ridículo preguntar sí, al final. sí, Pero... sí, porque ya lo hubieran empezado a hacer, ¿verdad? Pero bueno, otro tipo de cosas como por ejemplo el corredor cultural, cuando lo empezó a hacer, que eso tiene apenas 1 o 2 años, desde mi punto de vista lo debió de haber puesto encuesta. Hay ciertas cositas que yo creo que sí podemos participar, que sí deberíamos participar, e insisto, nuestra realidad cambia en 6 años. A lo mejor hay cosas en las que estuvimos a favor y a lo mejor ya después ya no estamos tan a favor, o al revés, a lo mejor estuvimos en contra en algunos puntos y a lo mejor ya no estamos tan en contra. Entonces creo que hay cosas que no deberían de ir a la encuesta, hay cosas que sí deberían de ir a la encuesta, y hay cosas que deberían de ir a la encuesta al principio del sexenio, como fueron algunas o la mayoría de estas. Pero desde mi punto de vista creo que sí debería de haber una participación constante de la ciudadanía, y estas encuestas nos permiten tener esta participación constante. Estoy de acuerdo en que debe de haber una participación constante, pero las encuestas son engañosas. Ese sí es populismo puro. O sea, sí, del malo. O sea, porque, como dices, imagínate que ahorita preguntaran, ¿quiere que siga el Tren Maya? Y ya sale que no. Todos esos millones invertidos a la basura. O sea, literalmente a la basura. O sea, y nada más, ¿por qué? ¿Por la indecisión de la gente? ¿O porque hace 2 años no salieron a votar y ahora sí? Y ya se tiraron a la... Y Por eso digo que hay cosas que deberían de ir al final y otras al principio. Ajá. El Tren Maya ya no deberían de volver a preguntar. Ajá, lo mismo con el corredor. O sea, tú cuando se empezó estabas de acuerdo, pero ya a la mitad No, no estás cuando de se acuerdo. empezó no estaba Tú lo dijiste, no, lo no, acabas no, de no, decir. no, 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 Revisión no, 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 de no, 2 no, no, minutos y lo acabas no, de no, decir. no, 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 no. Dije, cuando ganó Andrés Manuel estaba de acuerdo. Hace 2 años que se empezó, o hace año y medio, no sé cuándo se empezó, ya no estaba tan de acuerdo porque empezaron cuando estábamos en la pandemia. Pero ya Eso fue estaba lo que dijo. empezado. No estaba empezado. Lo van a empezar apenas. Creo que ni lo han empezado ahorita. Pero pues hay un montón de contratos detrás. Digo que en ese sentido también nos podemos ir con lo del aeropuerto, pero... Exacto. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, tú cuando votaste por él, votaste por todas esas propuestas. Entonces que me vuelvas a preguntar me parece algo completamente redundante, porque yo ya te dije que sí al darte mi voto. O sea, y pues sí, tal vez hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero pues ni pedo, ¿no? Es parte del paquete. Es como si tú te pones a dar clases y a mitad del ciclo escolar sacas una encuesta para ver si das el resto de la mitad de la clase. Y dices, ay, no, este bimestre toca dar el verbo to be. Entonces, voy a sacar una encuesta para ver si quieren que dé el verbo to be. Ay, salió que no, bueno, ya no voy a dar el verbo to be. Pues es que existe la posibilidad de que los alumnos les quedó muy claro el tema, o se les hace un tema muy fácil que no Pero no lo has necesitan visto. ver, pero a lo mejor ellos ya lo conocen de alguna otra forma. Y a ti te contrataron para dar el verbo to be. Pero si tú les enseñas el verbo to be y ya lo conocen o no necesitan dedicarle tanto tiempo, ¿por qué tendrían que verlo? ¿Me explico? O sea, puede cambiar incluso ahí. Porque no todos los alumnos y no todos los grupos aprenden igual y al mismo ritmo. Puede ser que yo esté contratado para enseñar el verbo to be, pero Y lo tienes que hacer. pero si detecto que los alumnos ya lo saben o que no es necesario dedicarles tantas clases, Pues lo das por visto. No lo preguntas. O sea, tú como profesor se te contrató para dar el verbo to be. Si ves que los morros ya saben el verbo to be, pues ya te ahorraste una clase. No le estás preguntando, porque igual y el morro te dice, Simón, ya pero viste el verbo to be. si le Y das la le- oportunidad al morro de elegir temas que le sean del interés y que puedan ver dentro de su grado. O sea, por ejemplo, a lo mejor hay temas que no les son tan llamativos, que a lo mejor no tienen que ver, o sea, no están obligados a verlo, y puedes sustituirlo por otro tema. Existe esa posibilidad, y si tú les preguntas, puede ser que tu clase sea más enriquecedora, Pero es que, o sea, si ellos no conocen, ¿cómo van a saber que sí es así? porque ya van a mitad de semestre, ya deben de saber algo. Ajá, pero pues igual ahorita con mitad de sección ya debes saber algo, entonces ya no estás de acuerdo con López Obrador.
Pues y es que a lo se mejor cambie ya no, presidente, que pues, sea otro presidente, que se vuelva un dictador. no, a lo mejor ya no se está de acuerdo en todo. Pues tú votaste por él, papito. Sí, Tú al momento de votar por él le dijiste que sí a todo. pero insisto, 6 años son muchos. Ujú. Y a lo mejor hay cosas que se pueden cambiar a esta mitad de sexenio, que ojo, que se pueden cambiar y que yo como ciudadano puedo decirle, ay, ¿sabes qué? A lo mejor ya no estoy tan de acuerdo en esto. Porque nuestra realidad cambia en 6 años y pueden pasar muchísimas cosas Como que la a lo pandemia. mejor, exactamente, que a lo mejor nos lleva a decirle, ¿sabes qué? Ya no estoy tan de acuerdo. Por algo también va a dejar en encuesta que no sé si va a venir en el 1 de agosto, porque yo no he visto ningún medio de comunicación que anuncie esto, pero técnicamente también debe de haber una encuesta futura que no debe tardar tanto para ver si lo de la famosa revocación del mandato, que ese también ya sería tema para otro podcast. Cuando Ujú. aparezca, si no viene en esta encuesta, para platicarlo, si se debe de revocar el mandato del presidente o no. Pero precisamente esa encuesta me parece viable, la de la revocación del mandato, porque puede ser que tú después de 3 años te des cuenta de que no está haciendo tan bien las cosas. Entonces, digo, insisto, 6 años son muchos y estas oportunidades nos dan chance no de ser una ciudadanía indecisa, sino de ser una ciudadanía reflexiva, creo yo. Mm, no sé, yo creo que se cae en el populismo y puede salir muy, muy, muy mal. Porque, si voy a lo mismo, a ti te contrataron para hacer un trabajo durante 6 años. Y a la mitad del trabajo vas a decir, oye, ¿quieres que lo siga haciendo? No, pero le puedes preguntar a tu jefe, oye, ¿crees que pueda mejorar en esto? Ajá, mejorar. ¿O crees que sea necesario seguir por esta estrategia o cambiarla? Que eso también se puede. O sea, tú, En tú- ese sentido, creo más viable una protesta que una encuesta. Porque una protesta es salir a las calles para decirle al presidente, no estoy de acuerdo con esto, o quiero que hagas esto. Entonces, tu triste encuesta es un intento de protesta. pero la protesta no es tan contabilizable como la encuesta, güey. En una encuesta tú puedes decir, participaron 1,000 ciudadanos y de esos 1,000 ciudadanos, 500 te dijeron que no y 500 te dijeron que sí. En una protesta tú no puedes contar cuántos están, puedes hacer un estimado, dependiendo de cuántos caben en el Zócalo, dependiendo de cuántos caben en tal o cual lugar y si se llenó o no se llenó, puedes hacer un aproximado. Pero si todos esos que están en el Zócalo van y participan en la encuesta, tú ya puedes decir, hay 2,000 personas participando en esto y de estas 2,000, 1,998 me están diciendo que estoy haciendo las cosas mal. Ujú, sí, que es lo que te decía, es como una forma de Institucionalizar tu protesta. su protesta. Sí, Ujú. a fin de cuentas sí. Pero, o sea, ¿y si no me da el derecho a protestar, ya no protesto? O sea, si ya no saca encuesta, ya no protesto. No, claro, vas a seguir protestando, Entonces, pero... si tú no estás de acuerdo con el corredor Maya, ¿por qué te tienes que esperar a que saque una encuesta para preguntarte si quieres el corredor Ah, Maya? no, y es el corredor Chapultepec, Bueno, ajá. pero no, o sea, no es que yo me espere a que salga la encuesta y para protestar, digo, es algo de lo que me he quejado constantemente, pero yo a lo que voy es que se me puede dar una vez más, tú mismo lo estás diciendo, Sí. la oportunidad de institucionalizar esta protesta y ya no dejarla, como tú mismo lo dijiste hace rato, como una simple queja Ujú, en Twitter. Facebook o en Twitter. Pero bueno, ya vamos a cerrar porque esto se va a hacer eterno. Ujú. Conclusiones deben de salir a votar el 1 de agosto, ¿sí o no? Sí. Ok, yo también digo que sí. Esperemos que haya una participación muy grande para este 1 de agosto. Tus redes sociales, querido hermano. Claro que sí. En Facebook, TikTok y YouTube me pueden encontrar como Furio Sensei. Y en Instagram como Iván-Furio. Y ya saben que a mí y a mi proyecto lo pueden encontrar en todos lados como Poéticamente Incorrecto. Bueno, no en todos lados, en Facebook y YouTube y todas las plataformas donde escuchen podcast Poéticamente Incorrecto y en TikTok e Instagram como Poesía Incorrecta. Y este proyecto por el momento nada más está en TikTok como Yo Opino Podcast. Ok, eso es todo de nuestra parte. Nos vemos en la próxima emisión Ya, hasta la próxima. y salgan a votar.